Muy buenas, ¿qué tal? Seguimos en el viaje, este día el día séptimo y estoy aquí con Esteban Muñoz, presidente de FEREDE, pastor de Comunidad Amor Cristiano. Bueno, preséntate tú, preséntate. Vicepresidente de mi casa también. Que quede claro, ¿viste? ¿Qué tal? ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues gracias José también por este tiempo, por la parada en Córdoba y por poder disfrutar también de la conversación, que siempre contigo es una alegría. Muchas gracias. Y de mí, pues llevo pastoreando la Comunidad de Amor Cristiano desde el año 91. Ok. Esta iglesia también a su vez también pues ha desarrollado otras congregaciones en diferentes lugares, Córdoba, Granada y Badajoz, y es una alegría también ver pues otros pastores que han ido también sumándose y tomando el relevo y a la vez teniendo esa pasión por la evangelización. Qué bueno. Me convertí en el año 1980, del año 80 al 83, hubo el proceso, y ahora estoy casado, soy padre de 2 hijos, abuelo de 2 nietos y pico, porque ya el tercero viene también dentro de poquito, ¿no? Así que feliz también en este sentido, ¿no? Qué bien, genial. Cuéntame un poquito. Me has dicho que te convertiste en el año 80, venías de contexto católico. ¿Y cómo fue esa conversión? Bueno, realmente fue muy interesante porque estaba en una etapa de la adolescencia, un tiempo complicado. Me acuerdo que era el tiempo de que uno buscaba afirmación con las pandillas, y si la pandilla fumaba canutos, pues había que fumar canutos, si había de fiesta. Y en ese tiempo mi madre estaba preocupada por mí, y en su conocimiento ella pues oraba. Yo me encontraba que a las 3 de la mañana de repente me abrió los ojos y me la encontraba a los pies de la cama, ella rezando en aquel momento por mí, en la luz y el conocimiento que tenía. Y ella me obligó a ir a una catequesis católica durante 3 meses. Ella me dijo, dice, ve 3 meses y después haz lo que quieras, pero esos 3 meses. Y en esta catequesis de los grupos neocatecumenales, de Kikos. Le llaman Kikos, pues ahí aprendí a amar la palabra del Señor. Y fue realmente algo que, junto con otro amigo, Miguel Ángel Pino, pues empezamos también un proceso en el que el Espíritu Santo nos fue inquietando. Entonces empezamos a buscar otros grupos, conocimos los carismáticos católicos y a la vez también por otro grupo que, bueno, conocimos pero no nos identificamos. Pero aquí se desarrolló como un proceso de 3 años. Uno que se estaba preparando para cura nos llevó a una iglesia evangélica, Jesús Calvento. Él ya falleció y realmente pues, nos ayudó a conocer otra perspectiva, y durante 3 años estuve yendo a esta iglesia evangélica sin ser miembro, simplemente asistiendo, escuchando la palabra, pero ahí también fue lo que el Espíritu Santo usó. Llegó un momento en el que yo fui a mi presbítero de la comunidad y decía, se llamaba Jesús también, Jesús, que me están haciendo protestante, ayúdame. Y sobre todo el tema de la Eucaristía era mi punto también ahí más difícil, y me dio, bueno, en ese momento pues no tuvo tampoco mucha sabiduría, o quizá el Señor lo usó porque la respuesta nos satisfizo y me dio lugar también ya a tomar decisiones, de dar el paso, que fue a raíz también de la llegada de mi pastor, Mario Fumero, en el año 83, y se inició ahí lo que fue la Comunidad de Amor Cristiano en aquel momento. Qué guay. Cuéntame un poco, ¿cómo fue ese proceso desde que te conviertes hasta que decides empezar a servir como pastor? Pues fue un proceso largo, porque ya te digo, de ese periodo de 3 años fue un poquito la transición de la iglesia católica a la iglesia evangélica, pero luego había inquietud en mi corazón siempre de servir al Señor, siempre había un deseo, había palabras proféticas que el Señor también me daba a través de personas, pero yo de alguna manera como que lo aparcaba. Quería que el Dios cumpliera esa palabra y no que yo diera cumplimiento a lo que podía recibir, y realmente llegó un momento en el que hubo una situación muy clara, muy determinante. 1990, octubre del 90, mi pastor anuncia públicamente, sin hablar conmigo, de que me iba a proponer como pastor en diciembre, en la siguiente asamblea. Yo en ese momento no sabía si correr, en qué dirección correr, qué hacer. Tenía 24 años, era también jovencito. Lo bueno también que como que la iglesia había crecido con nosotros, ya teníamos un grupito de unas 80 personas aproximadamente. Entonces fue ver el respaldo del Señor, lo fundamental, el tiempo de oración con mi esposa, que estábamos recién casados, y a raíz de eso, pues ya cuando se hizo la asamblea, pues vi el respaldo mayoritario de la iglesia, fue también de confirmación. Así que fue un tiempo de transición, pero mientras tanto Josué estaba en todas las áreas. Yo decía que yo quería aprender a servir al Señor, y no solamente desde el púlpito. De hecho, ni me considero tampoco una persona que tenga un gran don desde el púlpito. Creo que Dios me llamaba también a tener el conocimiento amplio de la obra. Ahí pues estábamos en el tema del centro de rehabilitación,
aunque yo no había tenido problemas de drogas, más allá de esos canutos anteriores. Trabajamos también en lo que fue la primera emisora de radio evangélica en Andalucía, la segunda de España, radio familiar. Trabajamos en lo que hiciera falta. Mi primer gran ministerio fue grabación de las cintas de predicación, ya eso hay que explicar lo que significa cinta de cassette. Pero a lo que el hueco que había para servir, servía, ¿no? Y creo que esto también me ayudó mucho a tener un bagaje amplio de experiencia en diferentes cuestiones, discipulado en jóvenes, el grupo de hogar. Y entonces cuando ya llegó el momento del pastorado, pues realmente había cierto aprendizaje, había una formación autodidacta, no tuve ocasión de ir al seminario, pero realmente Dios lo suplió de otra forma y bueno, luego continué también con mis estudios, ¿no? Es algo que me estoy encontrando en común con todas las personas que estoy entrevistando, que son pastores, que ninguno como que tenía claro de voy a ser pastor, pero sí eran gente muy inquieta. Entonces empezaban a servir en un área, en otra área y demás, y acabaron sirviendo como pastorado, ¿no? En tu caso fue un poco así, como aprendizaje por todas las áreas hasta que llegaste a ser el pastorado. Nos has comentado, ¿no?, que comenzaste con Comunidad Amor Cristiano, una iglesia que tiene ya ¿cuántos años? Pues empezó en el año 83 cuando llegó el pastor. 83, genial. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo has ido viendo la iglesia? ¿En qué puntos encontráis ahora de la iglesia? Porque no tenéis solamente una iglesia, ¿no? Tenéis bastantes iglesias hijas. Sí, efectivamente, hay como unas 18 congregaciones distribuidas en las 3 provincias que te decía anteriormente, algunas más consolidadas y otras también en una fase inicial, pero yo siempre digo, ¿no?, que el regalo del Señor para las iglesias son los obreros, ¿no? Que de alguna forma el ver hombres y mujeres que están entregando su vida sirviendo al Señor en las diferentes áreas, pues es apasionante, y eso de alguna forma contribuye a la garantía de que la visión se siga transmitiendo. Entonces hay iglesias en las que yo tengo poquita implicación o casi ninguna, pero de alguna forma el liderazgo de los pastores que están también al frente contribuye a que se siga avanzando en la extensión del reino. La iglesia empezó con 2 personas, empezamos con el pastor y Miguel Ángel conmigo, luego se incorporó también familiares, amigos, la mayoría jóvenes. Luego tenemos el efecto de crecer, nos casamos, tenemos nuestros hijos, y cuando se desarrolla esa transición de que ya la mayoría de la iglesia no son convertidos, sino que son hijos de, esa situación generó también un tiempo de crisis. Y fue también un tiempo bonito porque nos dio lugar a enfocarnos en la importancia de los jóvenes. En los jóvenes también la transición, en aquel momento dimos también pasos novedosos que no se entendió en otros contextos de otras iglesias. Algunos comentaban que el mundo se había metido en la iglesia porque de alguna manera se desarrollaba una decoración que no era el gusto general, pero entendemos la importancia de trabajar con los jóvenes, apostamos con los jóvenes, y esto realmente fue también clave para la siguiente transición. Ahora gran parte del liderazgo pues son esos jóvenes antiguos que nacieron dentro de la iglesia. Que nacieron en aquel momento también, sí. Y bueno, pues, pastores de la iglesia en Córdoba, los sembramos también para otros lugares. Ahora pues, hay iglesias como La Carlota, como Granada, como Villanueva de la Serena, como Montilla, un montón de lugares que no quiero tampoco ahora mencionarlo todo, pero muchos de ellos salieron de Córdoba. Entonces tuvimos que dar un paso de confianza, de sembrar, porque al final lo sacábamos del liderazgo de Córdoba. Vaciar un poco. Efectivamente, pero lo que suele ocurrir, y es una vez más, se envía y Dios envía, ¿no? Envías y Dios envía. Entonces ese principio bíblico pues lo pudimos experimentar muy bien. Y de hecho, algunos de estos misioneros a los puntos de misión ahora son misioneros, uno en Grecia, en Miguel Molero, también enviado no solamente por la iglesia local, sino por Asamblea de Dios en España, y otra hermana que está en este momento en Centro Asia, en un país también complicado, que no decimos el nombre por seguridad, pero que también es otra de las misioneras que ha salido de Comunidad Amor Cristiano, junto con Raquel, mi hija, que está en este momento en Puerto Rico, junto con su marido, también levantando ahí como 4 o 5 iglesias que han levantado ahí en la isla, así que también trabajo muy bonito. ¿Cuáles son esas características que ves en las personas que tú dices, vale, esta persona tiene carácter de líder o puedo enviarlo? ¿O cuáles son esas cositas que ves en las personas para decir, lo veo preparado para ser pastor o para ser líder o para ser misionero? Nosotros trabajamos desde el principio y fuimos enseñados en el criterio y en el principio bíblico de fieles en las cosas naturales. De hecho, lo que determinó a mi pastor que yo fuese la persona para proponer fue algo tan sencillo como que, bueno, obviamente no fue lo único, pero
un momento determinado que había una lluvia impresionante en Córdoba, y él me llamó por teléfono para que fuese de mi casa a otra punta a hacer una fotocopia. Entonces la cuestión, digo, pues, se puede hacer otro día, en otro momento, con lo que está cayendo. Pero para él era una cuestión que él puso delante del Señor, como decir, bueno, si él es fiel en lo natural, puede ser fiel también en lo espiritual. Y este principio creo que también es fundamental, ¿no? Es decir, al final somos primero naturales y después espirituales, como expresa el propio apóstol Pablo. Y esta cuestión es fundamental, forjar el carácter previamente. Que la capacidad de gestionar la tensión, la presión, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de trabajar bajo autoridad, porque si no está bajo autoridad no puede ser autoridad. Su amor por la palabra, lógicamente, su devocional, su vida espiritual, su vida familiar, son aspectos que contribuyen también a entender que son, digamos, ¿cómo diría yo?, como cuestiones que luego se van a magnificar, que ahí tiene lo que va a ser el guión de lo que va a ser después su vida posterior, ¿no? Me acabas de entender hace media hora en Aperfosa, que era antes el local de la antigua iglesia, ¿no? Antes de mudaros. Cuéntame un poco qué es lo que estáis haciendo desde Aperfosa. Bueno, la asociación surgió, la iglesia surgió realmente con la visión social, al principio. De hecho, nuestras primeras reuniones fue en lo que es Peniel, el centro de rehabilitación, que en ese momento fue una finca que se compró con ese objetivo, y hasta que se desarrolló la función, pues nos íbamos allí a trabajar. Recuerdo que era el tiempo de mis primeros callos, mi primera sangre en los callos, no conocía lo que era un azadón, para trabajar ahí duramente con el tema. Y la iglesia trabajó desde la perspectiva social con esa visión siempre. Entonces se desarrolló uno de los primeros centros de rehabilitación que hubo también en España, en los años 80, que fue un tiempo muy complicado, porque el gobierno no tenía solución en aquel momento para la lacra tan grande que había con personas que morían en la calle, primero la con la de droga, la heroína, ¿no? Efectivamente, y luego ya después vino el tema del SIDA, y que esto fue una cuestión que se le escapó de la mano en el que se tapa al gobierno. Entonces el mundo evangélico dio respuesta. Entonces, pues ahí está Remar, está Reto, está Betel, un proyecto grande, pero también muchas iglesias con centros de rehabilitación. Y se desarrolló la ONG Aperfosa para darle cobertura a Peniel, pero luego también de ahí surgió diferentes proyectos. Te comentaba que nos dio el Señor una palabra en un momento determinado en Jeremías 29:7, cuando le vienen a preguntar a Jeremías, bueno, vamos a ser exiliados a Babilonia, ¿qué podemos hacer en esa ciudad? Y yo me imaginaba que lo que yo esperaba de respuesta era, oye, pues resistir ahí como podáis, pelear contra el enemigo, que son incircuncisos de corazón, No, lo que le dijo Dios al pueblo a través de Jeremías: pedid por la paz de esa ciudad, porque en su paz será vuestra paz. Así que, qué interesante, la paz es Shalom, pedir el bienestar, pedir la bendición, pedir la prosperidad, porque en su paz será nuestra paz. Es decir, si cumplimos el propósito de bendecir la ciudad, seremos también bendecidos. Y eso dio lugar a que se incrementase mucho más los proyectos sociales. Entonces empezaron hermanos a tener carga, un chaval de 18 años que tiene carga por los indigentes, los sin techo, y genera también un proyecto que se llama Conexión Uno por Uno, que es trabajar con personas sin techo. Otra hermana con las personas mayores, y ahora es un proyecto que se llama Paracletos, y tiene también convenio con el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía. Se trabaja con diferentes residencias en diferentes lugares. Otro, también se había surgido el tema de adicción previamente, o mujeres víctimas de trata, que es ahora mismo el proyecto más importante que hay, y que trabaja con muchas mujeres que son realmente, pues, esclavas de este siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, muchos proyectos, o el programa de Crece con familias monomarentales, familia formada por una mujer que tiene uno o varios hijos y que tiene que estar trabajando para subsistir básicamente. Entonces, pues ahí se le da refuerzo escolar, tiempo de juegos, capacidad también de extensión, refuerzo en todos los sentidos, refuerzo también alimenticio, porque tampoco hay garantía que tengan adecuadamente la comida. Un trabajo muy bonito y muy esparcido. Entonces, son muchos proyectos, pero trabaja también de forma transversal y se van apoyando también mutuamente. Otro proyecto es el trabajo que se desarrolla a GEMED con los refugiados e inmigrantes, que se les enseña el idioma como elemento fundamental para
vincularlo en el ámbito de la sociedad española, ¿no? Genial. Me gustaría ahora hacerte una pregunta, quizás un poco más personal, pero ¿qué sientes que Dios está hablando a tu vida últimamente? Si hay algún texto que el Señor te haya dado como ese rema últimamente y lo estés meditando mucho, ¿o qué te está hablando últimamente el Señor? Bueno, ahora estoy como, a ver cómo digo yo, en un tiempo complejo, de mucha intensidad de trabajo, con muchos retos y frentes abiertos. El Señor me está llevando de nuevo a un texto que para María Luisa, para mí, mi esposa, han sido nuestro lema a lo largo de los años, de 2 de Corintios 12:9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Depender de la gracia del Señor, reconocer la debilidad personal, entender que no es la experiencia, el bagaje, el resultado, sino es la gracia del Señor, es tan fundamental. Y esos tiempos de descanso, de confiar en el Señor, entender que es Dios el que te pone, Dios es el que te respalda, de no tener que pelear por nada que le corresponde al Señor, que la pelea del Señor, ¿no? Reconocer con honestidad continuamente mi limitación, mis carencias, mis defectos, sin que esto suponga tampoco ningún tipo de enemigo a batir, sino todo lo contrario, de tranquilidad, de corazón abierto. Esto es lo que hay, al que le guste bien, gloria a Dios, y al que no le guste, pues que ore mucho por mí, que lo necesito. Genial, qué bonito. Cuéntame, ¿cómo ves la iglesia en España? Además, con tu cargo y demás, que supongo que tienes la posibilidad de viajar mucho, de hablar con diferentes pastores y demás. ¿Cómo sientes la iglesia en España o qué sientes que Dios está haciendo con la iglesia a través de España? La iglesia en España en general está creciendo. Es verdad también que hay una preocupación en ciertos sectores por la cuestión de los autóctonos, pero en línea general está creciendo. Al final uno sabe que las vidas valen igual para el Señor, da igual el origen, ¿no? Pero es verdad que lo que más hay en el país pues son autóctonos y también pues estratégicamente hay que también enfocarse hacia ellos. Estoy en una plataforma de trabajo de la Alianza Evangélica de Lausana, que trabajamos ahí también, está Joan Castro, Jaume Llena, Marco Zapata, Francis, diferentes personas con este objetivo también, ¿no? Creo que tenemos que aprovechar este crecimiento para, de manera intencional, poder desarrollar un proyecto de iglesia nacional que contribuya también a que todo el mundo se sienta también integrado, implicado y llamado. Y no permitir que la mayoría de muchas iglesias, que pueden también ser más de un ámbito cultural, social, de algún país concreto o de alguna zona concreta, no nos quite la perspectiva de esa visión nacional que tengamos también que desarrollar. Creo que estamos en un tiempo muy bonito, de grandes expectativas. Me encanta también ver lo que Dios está haciendo, no solamente por el crecimiento, sino por cómo está levantando una generación, de la que tú también formas parte de esa generación, de hombres y mujeres apasionados por el Señor, que han recibido un legado y que lo también están poniendo delante. Entonces estoy seguro de que el techo de nuestra generación va a ser el suelo por el cual se va a disparar la generación que viene por delante, ¿no? Entonces yo estoy con expectación por lo que viene y a la vez preocupado por la realidad de que la Iglesia tiene que mantener esa unidad del reino, una visión del reino, independientemente de que seamos fieles en el área que Dios nos ha puesto, pero una visión global del reino creo que también es fundamental, ¿no? Hay muchos retos que tenemos por delante, los retos también de las redes sociales es un reto, para lo bueno y para lo malo también. Se difunden muchas veces cosas que pues se atenta contra la dignidad, fácil que se transmitan bulos o incluso pues se llegue también a desarrollar calumnias, difamaciones, pero a la vez es un medio tan bonito de poder compartir el Evangelio, abrir el corazón. Entonces es un reto también que hay que saber aprovechar, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en esa unidad de la iglesia? ¿Cómo podríamos mejorar en esa unidad dentro de la iglesia? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Creo que se requieren estructuras que sean transversales, ¿no? Cada grupo de iglesias, de denominaciones, familias eclesiales, tiene que trabajar internamente con una perspectiva más global, pero luego tiene que haber entidades e instituciones que de alguna forma también
sea transversal y contribuya al avance global. En este sentido es el trabajo por una parte de FREDE, que de alguna manera no es hacer cosas, sino contribuir a que se hagan cosas. Los consejos evangélicos también están creciendo mucho. Tuvimos el domingo precisamente una reunión con los presidentes de los consejos evangélicos y es precioso ver lo que Dios está haciendo en el país. Hay una expectativa muy bonita, pero en el norte, en el sur, hay lugares de más crecimiento como es Andalucía o Cataluña o Madrid, pero hay otros lugares que también Dios está haciendo cosas maravillosas. Hay que saber proteger nuestras entidades. Hay que también saber entender que esas instituciones que nos agrupan, que nos representan, tienen un papel difícil, complicado, que no siempre es entendible y no es una cuestión que sabemos que estamos siendo blanco también de muchas veces de crítica y eso es parte también de lo que es comprensible. Hay diferentes criterios y no hay ningún problema. Pero a la vez también saber cuidarla para que de esta forma pues contribuya a lo que es el avance, que gracias a Dios se ha conseguido cosas que en otros países con mayor número de evangélicos no se ha conseguido. Por ejemplo, que nuestras facultades tengan también habilitado el título como oficial, ¿no? O sea, que salga también con grado, con becas, que haya lugares de culto, que nuestras iglesias tenga una entidad jurídica como entidad religiosa y no como una asociación, como en países como por ejemplo Costa Rica, que tiene el 30% de los miembros de los habitantes evangélicos, sin embargo todavía tienen esta figura jurídica, ¿no? O que nuestros lugares de culto estén protegidos. Bueno, pues todas esas cosas y muchas más han sido conseguidas realmente por instituciones como FREDE, ¿no? Entonces tenemos que saber también cuidarla y protegerla y a la vez también pues apoyar todo lo que sea áreas de negligencia o escasez o carencia que contribuyamos también a ver con otros ojos, pero siempre con cariño. Y qué bonitas esas diferencias, ¿no? Qué bonita que quizás en el mundo esas diferencias puedan servir para romper, que dentro de la iglesia sirvan para tener esa diversidad de iglesia, esa diversidad de puntos de vista diferentes, pero siempre con, lo hablaba en estos días, ¿no? Dios llamaba a la unidad, no a la uniformidad, ¿no? Entonces, qué pena cuando dentro de la iglesia nos fijamos más, no, es que si no es exactamente como yo pienso que debe ser, ya lo rechazo, ¿no? Al contrario, deberíamos verlo como algo bonito, esa diversidad que tenemos dentro de es una riqueza, Josué, es una riqueza. Yo he crecido, he desarrollado mi ministerio fundamentalmente en Asamblea de Dios, pero siempre desde la perspectiva del trabajo del reino. En Córdoba hay una muy buena unidad hasta el momento, esperamos que siga así también los próximos 80 años. Se ha trabajado también a nivel nacional en diferentes ámbitos y me fascina ver la pluralidad que hay, ¿no? Cuando se dice, no, esta iglesia está muerta. ¿Cómo está muerta? Es la iglesia del Señor, que tiene que también precisamente valorarla. Y hay tantas aportaciones, tanta riqueza, tanta bendición en esa pluralidad que hay que conocerla. Entonces, desde la ignorancia, qué atrevida la ignorancia, ¿no? Muchas veces no conocemos, hay 100%. Prejuicios y es muy fácil etiquetar. Y entonces señalamos, esto sí, esto no, esto es válido, esto no es válido, esto es del Señor o no es del Señor. Entonces hay un chiste que una persona se iba a suicidar de un puente y entonces viene otra persona y viene también a intentar salvarla y dice, pues si tú vas a una iglesia, sí, yo también voy a una iglesia, no me digas, ¿a qué iglesia va? Le pregunta, bueno, pues yo voy a una iglesia, pongamos, a la Asamblea de Dios, pues yo también voy a una iglesia Asamblea de Dios, pues qué bueno, no sé cuánto, pero tú vas a la Asamblea de Dios, sí, yo voy a la primera Asamblea, bueno, pues yo voy a la segunda iglesia Asamblea de Dios, pero tú piensas que Jesús cuando venga por su iglesia vendrá antes de la tribulación o en medio de la tribulación. No, yo pienso que va a venir antes, le dice a la persona que estaban en el puente tirado. Y el otro dice, así como que tú eres un hereje, pum, y coge y lo empuja, ¿no? Entonces, este es un poquito el criterio, no soy muy malo contando los chistes, pero este es un poquito de la perspectiva de muchos sectores, ¿no? Es decir, si no piensas exactamente como yo, está en contra de mí o enfrente de mí. Y esa pluralidad también es una riqueza que es bíblica al final. Genial, pues ya para ir acabando, antes de ayer entrevisté a Aarón y te hizo una pregunta. La pregunta es, ¿qué consejo le darías a alguien que ha empezado a pastorear hace poco? Algo más, o sea, algo que debería quizás hacer más o quizás algo que debería intentar hacer menos. ¿Cuál sería ese consejo que le podrías dar a Aarón? Pero bueno, yo creo que se aplica a muchos pastores que están comenzando. Buena pregunta, Aarón, a ver cómo te la respondo. Bueno, pienso que hay muchos factores, muchas cuestiones. Por supuesto, uno que esté cerquita también de hombres y mujeres que hayan estado también en la brecha durante años. Que no juzgue precipitadamente, ¿no? Que entienda que la diferencia generacional no tiene por qué ser un antagonismo, sino precisamente un complemento, como decíamos anteriormente, una riqueza.
creo que es muy importante también que tenga la capacidad creo que una de las claves, llamémosle, esta palabra no me gusta, ¿no? Pero del éxito ministerial, es decir, la capacidad de haberte mantenido en el tiempo, constancia, perseverancia. Y eso revela el carácter. El carácter no es una cuestión de información ni de una experiencia puntual, es una cuestión de un proceso, ¿no? Que tenga la capacidad de aguantar. El otro día estaba viendo un combate de boxeo, no me gusta el boxeo, pero surgió también estos vídeos que salen, y un boxeador que estaba en el primer round a punto de ser noqueado, aguantó, tuvo que el árbitro también separarlo, ver la intervención médica, pero aguantó y en el séptimo round logró también vencer por KO al contrincante. Entonces, nuestro contrincante es el diablo, ¿no? Y necesitamos también la perseverancia, la constancia, por encima de momentos que desfallecemos. Creo que para mí fue así muy importante a lo largo de mi vida recordar mi llamado, ese llamado específico que el Señor me hizo, recordar que si el Señor me llamó, es el que me sostiene y el que me da también la fuerza, ¿no? Y como el que decíamos antes, el que me vindica, y no pelearme, saber elegir las batallas que realmente son importantes y las infructuosas, o aparcarlas porque no merece la pena, ¿no? Genial, pues muchas gracias. Mañana entrevisto a Enoch, de Enoch Parra, de Murcia. ¿Qué pregunta le podríamos hacer mañana? Vamos a ver. Enoch, un hombre joven, tiene también retos por delante importantes. ¿Cómo piensas que se puede usar de manera edificativa y adecuada el tema de la inteligencia artificial en la misión y en la labor de la Iglesia de la nueva generación? Ok, pues le haré esa pregunta. Y ya para acabar, la última pregunta, que suele ser la más complicada. Intenta explicarme el Evangelio utilizando este subrayado. A ver el reto, ¿cómo sale? A ver. Bueno, se me ocurre, dice la palabra del Señor que nosotros somos como cartas escritas, ¿no? De parte de Dios. Si nuestra vida se pudiera escribir una carta, hay momentos en los que se deben subrayar, son momentos muy específicos y muy especiales. Nuestro nacimiento, quizás nuestro casamiento, pero el más importante de subrayar es ese encuentro con el Señor, ¿no? Que invitaría también a que todo el mundo pudiera poder marcar en su vida ese momento en el que tiene la experiencia de ser conocido como hijo de Dios o hija de Dios, y que pueda también experimentar esa gracia del Señor, que la marque de una forma que pueda recordarlo a lo largo de toda su vida como el momento más especial, porque de alguna forma tiene trascendencia, y dice la palabra que el Señor sembró en nosotros eternidad en nuestros corazones. Así que señala ese momento de ese encuentro con el Señor, y que pueda disfrutarlo los próximos 80 años terrenales e infinitos en la eternidad. Genial. Pues nada, chaval, muchísimas gracias por atenderme, muchísimas gracias por tener esta conversación conmigo. Y nada, al resto nos vemos mañana por Murcia. Que Dios bendiga. Bendiciones, gracias Josué, muchas gracias.